Arratsaldeon guztioi eta mila esker berriro hortzaretenei gaurko hitzaldian egoteagaitik. Gaur gonbidatu bezala Izaskun Asigin-Olaza eta Juan Carlos Cuevas ditugu. Mila esker etortzagatik lehendabizi eta hitzaldea prestatzeagaitik. Izaskun urbanismo hirigintza saioko irakaslea da, Euskal Herriko Unibertsitatean, arkitektura eskolan, eta bere kabuz ere dexente lan egin du plangintzan. Juan Carlos Cuevas ordeare Donostiako udaletxean urbanismoko hirigintzako zuzendari ohia izandakoa, oraindikan ere hortik dabil lanean teknikari bezala eta esperientzia handiko perfila du. Eta bien artean, Donostiari buruzko hausnarketa egingo dute. Decía que gracias por venir, Izaskun y Juan Carlos, es un lujo contar con vosotros para esta exposición y análisis sobre nuestra ciudad. En el caso de Izaskun Asigin-Olaza, ella es profesora del Departamento de Urbanismo, también es su directora de la Escuela de Arquitectura de la Universidad del País Vasco, y además de dedicarse a la teoría se dedica a la praxis, por lo tanto yo creo que tiene una experiencia quizá me atrevería solo superada por Juan Carlos por motivos evidentes. Juan Carlos ha sido director de urbanismo del ayuntamiento, además de participar también en el gobierno vasco en otros cargos. Y bueno, y también tiene, además de trabajo de la administración, ha trabajado también, digamos, en la profesión liberal. Por lo tanto, bueno, los dos, yo creo que es un lujo contar con vuestra capacidad de análisis, experiencia y sabiduría para que nos habléis de la ciudad de San Sebastián, ¿no? Por lo tanto, bueno, simplemente reiterar el agradecimiento a vuestra disposición para preparar esta charla y bienvenidos al instituto a todos. Durante la conferencia, todo el mundo que quiera puede ir lanzando sus preguntas, de manera que al final pueda haber pues, un pequeño debate o comentarios en torno a las cuestiones que salgan. Mila esker berriro eta aurrera. Kaixo, mila esker gonbidapenagatik eta pozten gea, bai Juan Carlos eta bai ni hemen egoteaz. Bueno, nos alegramos de estar aquí, ¿no? Juan Carlos y yo, bueno, muchas veces nos encontramos y solemos hablar de la planificación urbana de Donosti, ¿no? Un tema un poco friki, pero vamos aprendiendo, yo creo que uno del otro, de los pensamientos que vamos teniendo, ¿no? Y la verdad es que esta preparación de la conferencia también, ahora que comentábamos, pues que nos ha ayudado un poco a ordenar algunas ideas y a estructurarlas también y a seguir pensando en cómo la ciudad ha evolucionado y puede seguir evolucionando, ¿no? Entonces, bueno, a ver, no me deja avanzar. ¿Por qué no me deja avanzar? Ahora. Bueno, un poco como introducción, plantear el contexto en el que vamos a hablar, ¿no? De Donosti se puede hablar en muchos contextos diferentes, ¿no? Y nosotros hemos seleccionado uno o dos temas, básicamente, para hacer un repaso histórico de cómo se ha ido produciendo ese desarrollo urbano en Donosti. Entonces, uno de los temas es la topografía, la geografía de Donosti, ¿no? Y el otro es un poco la morfología urbana. Entonces, bueno, iremos repasando a lo largo de esos 2 siglos, pues qué ha ido pasando en Donosti y cómo a través de la planificación y cómo la morfología se ha ido adaptando a esa topografía y a ese entorno geográfico tan peculiar, ¿no? Peculiar porque, bueno, Donosti, la topografía es compleja, tiene altos, pendientes y zonas llanas en torno
bueno, a un río, que es el Urumea, que es este de aquí. Tendríamos el valle que va desde Gros hasta Pasaya y otro entorno también llano en torno a la regata de los Juncales, ¿no? Entonces, bueno, como este plano bien se ve, pues aquí, bueno, deja de manifiesto que lo marrón, la topografía, los arenales, ¿no? Y por otra parte, esos terrenos cultivados en torno a las masas de agua, ¿no? Ese primer plano que hemos visto es de mediados del siglo XIX, ¿no? Sin embargo, esta es una imagen o un dibujo actual de cómo el desarrollo urbano, o sea, bueno, es un desarrollo urbano actual donde se ve cómo se ha insertado la ciudad en esa topografía tan compleja, ¿no? Y que la topografía y la geografía pues tiene gran importancia, ¿no? Entonces, bueno, en base a esto, en esos, en esos 2 siglos, pues la ocupación del territorio ha sido muy importante, ¿no? Si a finales del siglo XIX Donosti contaba con 80.000 habitantes y 79 hectáreas ocupadas, ¿no? Y en siglo y medio pues nos ponemos en más de 180.000 habitantes y 2.050 hectáreas ocupadas más o menos. Teniendo en cuenta que Donosti tiene unas 6.070 hectáreas, pues hablamos de que hemos en siglo y medio ocupado un tercio del término municipal de San Sebastián, ¿no? El gráfico de incremento de la población, de la demografía, pues señala un poco cuándo se ha producido ese desarrollo, ¿no? Bueno, se recoge el siglo XX solo, pero sin embargo se ve como a principios del siglo XX la población es muy pequeñita y va creciendo a lo largo de todo el siglo y bueno, ya se va estancando un poco al final, ¿no? Bueno, le dejo a Juan Carlos, que Juan Carlos es un experto en todo el desarrollo urbano, pero especialmente controla algunas cosas bastante mejor que yo, ¿no? No creáis. No, ella conoce muy bien la ciudad. Pero bueno, seguimos, vamos a ir hablando. Es interesante esta imagen antes del incendio de 1813, en el que la naturaleza ya crea una situación privilegiada para la defensa y debajo del Monte Urgul se genera una población que se asienta y se defiende desde su fundación en el siglo XII hasta este momento, en el siglo ya a principios del XIX, con esa muralla barroca. El lugar empieza ya a ser determinante en la ordenación de la naturaleza y del entorno natural, empieza a mandar sobre el crecimiento y asentamiento de la ciudad. Entonces, en 1813 hay un superincendio, ¿no? Y la ciudad es devastada, ¿no? Desaparece totalmente. Entonces, ¿qué sucede entonces? ¿Y qué propuestas hay entonces? Para la construcción de la ciudad, cuando solo ha quedado una calle, la calle que nosotros conocemos por 31 de agosto, todo el resto de la ciudad ha sido devastado, se propone una reconstrucción de la ciudad ya que nos propone Ugartemendia de una manera ya ilustrada, en el que sí podemos estudiar. Aquí podemos ver, a ver si os puedo señalar, cómo propone ya las manzanas. Empieza a utilizar una tipología desde este primer pensamiento en intramuros de una organización de la ciudad ordenada, una malla cuadriculada o ortogonal, en la que aparece una manzana de borde más grande y luego un grupo de manzanas se configura en un espacio central de plaza. Y entonces este pensamiento ya ilustrado, esta forma de ver una nueva ciudad ordenada, se plasma en este intento de reconstruir la ciudad, pero no conseguimos o no consiguen los ciudadanos desarrollar la que ya existía antes del incendio, con algunas modificaciones, pero sí
similar al anterior, y es, bueno, en el que se genera este vacío claro, que es la plaza, digamos, de la Constitución, en el que, y luego las calles que conocemos, hasta todo dentro de la muralla barroca que todavía configura el espacio de la ciudad, entre el puerto y el río, la desembocadura del Lubera. Es interesante esta imagen porque con una ordenanza que rige para la composición de los edificios y un plano de planta, esencialmente, con algunas otras cuestiones, pero esto esencialmente nos sirve para ir creando una ciudad, la que conocemos, que se desarrolla de 1814 a finales, a 1816 o 20. Porque terminada el crecimiento de la ciudad y desmontada la muralla, ya cuando no cabe, ya a finales del siglo XIX, en 1863, es cuando se plantea la ciudad el nuevo crecimiento, y después de un concurso, la idea que presenta Cortázar, que es la que aquí representamos, es la que triunfa y la que nos sirve de modelo para el desarrollo de la ciudad de base. Es importante, para mí, quería explicaros, este plano habla de muchas cosas. Se propone una malla ortogonal, la naturaleza empieza a ser reconsiderada, la desembocadura del río, este río que se ve aquí, que funciona en ese momento, que desemboca en el mar, se canaliza para formar un espacio ordenado entre la bahía y la desembocadura del río Lubea. Este plano es interesante porque la manzana aparece claramente definida, aparecen dos tipos de manzana en él. La malla desde el Camino de Francia, que viene por aquí, nos marca un eje. El ferrocarril todavía venía, por aquí un ferrocarril que servía para los almacenes del muelle y no estaba pensada la ciudad. Lo que hace Cortázar es marcarnos una idea de ordenación en trama ortogonal y desarrollo ordenado fuera de la muralla, que después, con el desarrollo de la ciudad, hemos ido trabajando y completando. Yo os llamo la atención porque el Buen Pastor hoy lo veríamos, está enfrentado a Santa María, y aquí todavía no. La malla se encuentra, es importante hablar de la naturaleza siempre, se encuentra con la bahía, se encuentra con el Cerro de San Bartolomé, se encuentra con el río y con la ciudad existente, y da respuesta a la ampliación de la ciudad en ese espacio que ya empieza a configurar la ciudad que conocemos, que nos ha dado tan conocida y tan aplaudida. Sin embargo, esto se queda como una idea, sí. Porque ayer comparábamos un poco el plano con la realidad, ¿no? Esta sí. es una imagen sí. de la realidad, y la realidad es un poco diferente, ¿no? Aquí se ve claramente dos tipos de manzana, ¿no? Sí. Que Cortázar ya en su propuesta, él identificaba tres tipos, sí. aunque claramente identificamos dos, ¿no? Una con bueno, las dos básicamente iguales, ¿no? Como dice Juan Carlos, las dos con mucho magro. Sí. Tienen poco patio de manzana, son pequeñas. Entonces, el fondo edificado de 20-22 metros y la dimensión de 80 metros por 55 en el primer tramo y 55 por 55, la manzana sensiblemente cuadrada en la parte sur de la ordenación, hace que los patios de manzana sean unos patios privados, pequeños, y que no participen del espacio público. El espacio público, la estructura y la dimensión de la manzana, yo creo que está, por ejemplo, bien pensada respecto a la escala del lugar en el que se asienta. Y esto es importante porque aquí veis una diapositiva, la de Barcelona, la hemos marcado, para que... Sí, la manzana de Barcelona pues tiene unas dimensiones mucho mayores, ¿no? Son 113 frente a los 85 que señalaba Juan Carlos, ¿no? Esto hace que el tejido, bueno, adquiera una escala totalmente diferente. Y bueno, y eso que Barcelona es una ciudad bastante humana, ¿no? Se puede andar pero bueno, nosotros nos planteábamos un poco por qué se producía esto, ¿no? Y llegábamos un poco a dos conclusiones. Y una era por necesidad económica, ¿no? De tener que vender, y la otra era porque la geografía es muy diferente, ¿no? Y genera una escala, eso es. Mientras en Barcelona
bueno, tiene sus pendientes, pero la ciudad es relativamente llana, ¿no? Y se extiende y bueno, tiene una escala mucho mayor, ¿no? Y Donosti, pues al final la geografía le ataca por todos los sitios a la zona llana y deja poca zona llana, ¿no? De hecho, bueno, como Juan Carlos ya ha señalado, hemos ido ganando terreno al agua, ¿no? Bueno, ya desde estos primeros planteamientos. Sí. Luego veremos que esto se repite muchas veces, ¿verdad? Eso es. Sí, sí. Bueno, habla tú. Aquí veis Ángel Martín nos explica y lo recoge en su tesis doctoral los 3 tipos de manzana que él ha analizado. Las diferencias entre las 2 pequeñas son sutiles. Los patios tienen 12 metros, 12 por 12 en la manzana cuadrada, 12 por 25 en la otra manzana. Y lo que sí quiero yo aquí señalar es que son espacios que no tienen ocupación pública en ninguno de los casos. La manzana se entiende como un recinto privado en San Sebastián y la calle es el espacio público y queda muy delimitado el espacio público del privado en este ensanche Cortázar, en el que aquí se ve muy bien en la fotografía como simplemente suprimiendo una manzana surge la plaza de Guipúzcoa y cómo van trabajando ya los límites, los bordes de la ciudad con los edificios singulares como el teatro, el teatro Victoria Eugenia, el hotel y los elementos de borde. En esta manzana, aquí ya en el desarrollo, desde la idea de Cortázar, siempre está presente en el desarrollo de la ciudad. Podéis ver en esta fotografía ya cómo está, cómo al final acaba quedando, lo iremos viendo ahora en los salones siguientes, la posición de la Catedral Nueva enfrentada a la Catedral Vieja, la Catedral Barroca. Bueno, señalar una cosa más, y es que estos 3 tipos de manzana, bueno, bueno, podríamos decir el pequeño y el grande, ¿no? El grande responde, iba dirigido, tal y como nos cuenta Ángel Martín, a la gente más adinerada, ¿no? Mientras que el pequeño era donde se situaba la gente que trabajaba en la ciudad, ¿no? Bueno, eso también nos da un poco, bueno, nos habla de otras cosas, ¿no? Seguramente. Sí. Después de haber desarrollado después del primer ensanche, el desarrollo del primer ensanche, ya veis que en 1882 el arquitecto Morales de los Ríos proyecta lo que conocemos hoy por el ensanche del barrio de Paseo de Salamanca, la zona, el ensanche oriental, ganándole ya terrenos también al mar. Volvemos a encontrarnos con la naturaleza y los arenales, las zonas de playa y los lugares llanos nos han servido para desarrollar una tipología de manzana que nos permite hacer una malla más o menos uniforme, ganándole siempre con ganando espacio en esas zonas de borde de mar que, bueno, que son tan curiosas y bueno, yo creo que ha quedado pensada una ciudad tan encajada y tan bien colocada. Bueno, Sí. esta es una fotografía en la que se ve cómo se hacían esas ampliaciones sobre el mar, ¿no? Sí. Se generaba un muro exterior, ¿no? Que es el que se ve en la imagen, y Juan Carlos me contaba cómo por aquí va este trenecillo lleno de tierra y se volcaba en el gran agujero sobre el que luego se construirían los ensanches. Como decías tú ayer, Sí. que lo hacían con mulas y con volquetes mulas, sí, aquí se y nada unos más. bueyes, ¿no? Aquí tenemos unos bueyes que las técnicas que tenían entonces eran muy precarias y la verdad es que tienen un esfuerzo terrible y mérito. Aquí hay una cosa que sí es importante en esta imagen, que veamos la ciudad terminada, cómo está ahí arriba y cómo estamos subiendo desde el arenero para ganar la plataforma de la ciudad de la que luego ya volveremos a hablar. En Gros, en 1888, según se va desarrollando el ensanche de Cortázar, que nos conocemos como Cortázar, también empezamos a llegar a la línea. Vemos cómo terminamos aquí y cómo está la línea de costa, la línea de marea, cómo llega hasta un punto y llega el arenero y la playa de Gros empieza a ser también objeto de atención. Esto es la ciudad consolidada en el Camino de Francia, que venía por aquí, llegaba al puente que conocemos como el puente de Santa Catalina, una estructura en madera que servía para salvar el río y que en algún momento de invasión se podía quemar
Si hoy miramos aguas arriba desde el puente de Santa Catalina, en el lecho del río podemos ver los apoyos de lo que fue el puente de madera. Todavía se conservan en el agua, en el fondo del río. Aquí ya empezamos de nuevo con una tipología y con una ocupación en un territorio que nos va diciendo cómo organizarnos. Llegamos aquí a la consolidación hasta la línea de pleamar. De nuevo la trama es una trama de manzana y la última línea de edificación, la que se enfrenta al mar, es un bloque lineal. Esta sería la que hoy conocemos como la iglesia de San Ignacio, Gros, y suprimiendo una manzana aparecería la Plaza de Cataluña. Esto sería ahora el Paseo de Colón, porque este primer ensanche llegó hasta este punto. Todavía estábamos ocupando la naturaleza que nos permitía, sin hacer obras de carácter de avance sobre el mar, ¿no? Seguimos con una manzana en la que el espacio es totalmente privado en el interior y Sí. no sirve, no se usa públicamente, vamos a decir, ¿no? Como os habíamos señalado antes, esta es una línea, esta es una reflexión que la primera vez que la escuché y me la hizo ver de esta manera, se la escuché a Luis Peña-Ganchegui, y él me decía, esta ciudad está sobre un zócalo. Y efectivamente, afortunadamente, subimos sobre la marisma, el sótano de unas casas del ensanche sería una teórica planta baja, la ciudad crece, se coloca una cota que hoy, que nos preocupa el cambio climático y la subida del mar, nos ha permitido que esta ciudad pueda mantenerse con una cierta seguridad de momento respecto a la cota de marea. Y esta línea es importante, a mí me parece interesante esta diapositiva porque vemos cómo Urgul, y aquí aunque la diapositiva tiene que ser muy larga para llegar luego, esta sería ya el cerro de San Bartolomé, la ciudad, cómo está sobre un zócalo que se aprecia muy claramente cuando vamos a la desembocadura del río, nos aproximamos a Ramón María Lili o a los bordes del mar. Incluso en la playa de la Concha, los soportales que son tenemos, tan ¿no? Y que los utilizamos tanto. Exacto, son pues eso, ese mirador. Miramos a la naturaleza desde la ciudad. Bueno, la primera coincidencia, bueno, sí, o la segunda, no sé. Lisboa, ¿no? Nos planteábamos, pues, bueno, ciertas similitudes en esas condiciones topográficas y, bueno, tanto por la diferencia de alturas y por esa ciudad que también gana el mar, ¿no? Lisboa se sitúa aquí, ¿no? Sí. En este entrante y se asienta ahí, pero con el tiempo va ganando terreno un poco hacia ambos lados, ¿no? Sobre todo con el puerto hacia el oeste, ¿no? Esto es este plano que indica las cotas de topografía, nos deja muy claramente ver aquí también en este color azul lo mismo que nos sucede en la costa portuguesa, los espacios en los que el mar está más próximo, está presente, espacios de desembocadura. Y como a San Sebastián lo que le pasa es que tiene al lado otro puerto, otra bahía que entra con mayor seguridad, seguramente para la navegación y con otras posibilidades que harán que cambie, que su destino sea totalmente distinto al de Lisboa, pero sin embargo el recortar la costa, avanzar sobre el mar y colocar una ciudad tiene unas similitudes que podremos ver con la Baixa y la Plaza del Comercio de Lisboa y lo que sucede aquí. Ahí tenéis una imagen del ensanche de Lisboa después del incendio de 1755 y 1756, unos años antes que en Donosti. Aquí este es el asentamiento original, que tendría que parecerse, que parecía como nuestro asentamiento original debajo de Urgul. Y aquí el espacio que les deja, el lugar, les obliga y colocan unas manzanas, una estructura de manzana muy distinta a la nuestra, pero que sin embargo conceptualmente es igual. Es decir, el patio de manzanas es de 3 metros de ancho libre nada más, pero la estructura es una manzana, es decir, la edificación da vueltas alrededor de un espacio privado y limita en todo su contorno con un espacio público que forman las calles, la trama de calles que, bueno, que está conocida de la Baixa de Lisboa. Bueno, esto sería el siglo XIX, ¿no? Los finales del siglo XIX, saltamos al siglo XX. En el siglo XX, bueno, una primera etapa que podemos diferenciar es que seguimos creciendo
a través de ensanches, ¿no? Sin embargo, empiezan a aparecer nuevas ideas, ¿no? Como en el resto de Europa, ¿no? Todavía este ensanche de Gurruchaga y Azqueta de 1915, tenemos que ver dos cosas. La ciudad hasta 1916 ya ha terminado, ya está en construcción hasta aquí. Lo conocemos hoy por el Parque de Aragua. Ha llegado hasta aquí y se plantea un crecimiento de la ciudad. Aquí hay una cuestión que también habla de la naturaleza. El río pasaba, el meandro del río venía por aquí hasta la ladera del monte. Y resulta que lo que consiguen es de nuevo cerrar el meandro y ocupamos este espacio de marisma. Y la primera propuesta es seguir con la manzana que había propuesto Cortázar, un modelo que ha dado un cierto éxito en el desarrollo de la ciudad, y seguimos con esta ciudad. Esta ciudad, como podéis ver, es una ciudad que se mantiene en una estructura de malla en la que todavía no aparece el coche como aspecto dominante, sino que la estructura es, en 1915 todavía mantenemos la malla con una analogía a la del 19. Sin embargo, se queda como una idea todavía, ¿no? Porque, bueno, todos conocemos que Amara no se desarrolla así, ¿no? Bueno, tenemos otro crecimiento en el antiguo, y este también es otra idea, ¿no? Otra idea, bueno, un poco novedosa. La ciudad en Londres, en Inglaterra, la revolución industrial hace mucha mella en las ciudades, entonces Howard nos presenta la idea de la ciudad jardín, ¿no? Bueno, y esta idea de la ciudad jardín de alguna manera llega a Donosti también, y en 1919 pues Elizalde propone otro ensanche para el antiguo basado en esta idea, ¿no? Aquí a la malla de ciudad jardín que aquí tenemos es más compleja quizá que inicialmente nos hubiésemos visto por la ciudad jardín inglesa. Más que razones que también higiénicas, aquí aparece un asentamiento de vivienda unifamiliar en baja densidad y un cierto nivel de lujo que se puede ir desarrollando en este primer tramo, y perdiendo, efectivamente, estas viviendas están acompañando al Palacio Real en este momento, y lo que llamamos la ciudad jardín de Ondarreta recibe el asentamiento de una población acomodada que se puede proponer desarrollar también, de nuevo, sobre la regata de Añorga de los Juncales, todo el espacio de marisma que deja esa regata al llegar a la redonda. Es decir, que solo importamos de la ciudad jardín el tipo de tejido urbano, sí. No lo que hay detrás, ¿no? Bueno. A la vez, en Machimarrena y Díaz, en 1920, seguimos en Gros. El desarrollo es una parte, es decir, completar Gros. Esta parte que veis aquí en color claro era la que os hemos enseñado antes, y ellos proponen seguir, esto sería la Avenida de Navarra, una línea, y desarrollar las manzanas hasta el final de la calle Miracruz, el encuentro de la Avenida Navarra. Se desarrolla en este momento, aquí aparece en oscuro, y por eso es interesante esta diapositiva, como de nuevo intervenimos en la naturaleza para conseguir otra plataforma de la ciudad que vendría hasta el final de Saúes, con un desarrollo de manzanas que nos permite, que luego veremos cómo avanza. Pero aquí, de nuevo, la estructura siempre es la manzana similar, y en ningún caso todavía, hasta 1920, hasta este momento, se ha pensado en el espacio público en el interior de la manzana. El tamaño y la estructura de la ciudad no nos dan espacios como para pensar en ese momento, en ese lugar. Bueno, en este momento llega el coche, ¿no? Sí. Empieza a llegar el coche y las propuestas comienzan a ser pues, un poco diferentes, ¿no? Efectivamente. Aquí, si veis en este dibujo, como bien indica Izaskun, la ciudad ya coge la escala del vehículo, es el fondo perspectivo, esto sería Anoeta. Aquí tendríamos lo que conocemos por Avenida Madrid. Esta calle perpendicular de Glorieta a Glorieta sería la que conocemos por Isabel II, la actual calle Isabel II, y aquí Carlos I, ¿no? Entonces, aquí sí que la manzana, en algún sitio esta manzana existe, y esta podemos visitarla ya, adquiere otra escala, hay que compararla con el final del ensanche Cortázar, y aquí ya se empieza a abrir, se empieza a entender la manzana como un espacio construido en su perímetro y que alberga
espacios públicos. Esta primera tiene talleres, tiene actividad en el interior, y en la segunda manzana ya de esta escala empezamos a utilizarla como un patio con espacio de acceso público libre y directo. La estructura de aquí son ya mayores, es más compleja la estructura porque los desplazamientos, el ancho de las avenidas, el espacio lugar, el perfil, va cambiando todo con un ensanche ya pensado en el coche. Bueno, es un momento también a mediados del siglo XX donde la disciplina urbanística se empieza a conformar, ¿no? Y este es uno de los primeros documentos de planeamiento que tenemos en la ciudad, ¿no? El Plan Comarcal de 1950. Bueno, a mediados del siglo, la ciudad que tenemos, que María Jesús es Calvo, Sí, Calvo, ¿no? sí, nos dibuja, pues es hasta aquí, ¿no? En 1940 estamos aquí, hace 80 años. Sí. Sin embargo, en los siguientes años, esa disciplina urbanística que se empieza a conformar, en el 56 está la primera ley del suelo estatal y se empiezan a redactar los primeros planes generales, ¿no? Bueno, en ese momento en Madrid pues había unos cuantos guipuzcoanos y pues, en Guipúzcoa hay varios experimentos y aquí tenemos un plan que viene un poco de los primeros que hay, ¿no? A nivel estatal. Entonces, bueno, este plan general ya empieza a señalar algunas cuestiones, pero todavía, bueno, se inserta un poco en el pensamiento moderno de los CIAM, ¿no? La zonificación de usos, la importancia de las infraestructuras, bueno, no ordena, no da forma, ¿no? Solo da forma desde el coche, ¿no? Ahí podemos reconocer, digamos, esto es Miramón, esto sería el polígono 27, Torrúa Zahar actual, esto sería, esta pieza de aquí es Chomin, esto sería Riberas de Loyola, es decir, sí empiezan a entender la estructura de la ciudad, marcando los usos, los van separando. Es la primera vez en la que ya hay un polígonos industriales, empezamos a hablar y quizás se especializan en exceso los usos, como iremos viendo, separando la industria del tejido residencial. Bueno, en los siguientes años el crecimiento es mucho más rápido del que se ha dado en los años anteriores y en las décadas anteriores, ¿no? Y esta es un poco la evolución entre el 60 y el 75, ¿no? Iremos viendo ahora cómo se producen esos crecimientos, ¿no? En una primera etapa podemos destacar estos cuatro, ¿no? Cuatro crecimientos: Lorea, Vera Vera, Amara y Bidebieta. Algunos de ellos un poco separados, ¿no? de lo que era el tejido, el casco urbano en ese momento, separados porque los terrenos seguramente eran bastante más baratos y se hacían grandes crecimientos, ¿no? Entonces, estos cuatro se insertan un poco en ese discurso de movimiento moderno, ¿no? De nuevas formas de arquitectura, ¿no? Entonces, bueno, el primero de ellos sería Bidebieta, de 1961, que se desarrolla a través del plan parcial del polígono 9. Entonces, aquí se prevén, tiene 17 hectáreas o algo así, ¿no? 17 hectáreas y se prevén 1.900 viviendas, ¿no? Estamos hablando de 108 viviendas por hectárea, ¿no? Para que tengamos un poco en cuenta, tanto Riberas de Loyola como Bentaberri, bueno, Bentaberri estará un poco en esta densidad, Riberas de Loyola un poco más baja, ¿no? Entonces, Bidebieta pues es un tejido urbano totalmente diferente a lo que estábamos viendo hasta ahora de manzanas, ¿no? Más bien se acerca más al plan Moisín de Le Corbusier, por ejemplo, donde, bueno, podemos ver o podemos diferenciar un plano verde donde se sitúan los edificios sin formalizar reticularmente, bueno, se sitúan un poco libremente, ¿no? En este caso, la tipología predominante pues son torres junto con algunos bloques de vivienda
el primer salto de esa tipología de ensanche es que el fondo edificatorio cambia totalmente, ¿no? Y se está pensando en una vivienda que tenga más orientación y, bueno, y mejor ventilación que la que estábamos haciendo hasta ahora, ¿no? En este caso, la edificación residencial se sitúa en el exterior y, bueno, en el exterior de un aro que es este viario, en cuyo interior se sitúan todos los equipamientos, ¿no? Un poco también en esa zonificación a menor escala, ¿no? Es interesante, sin embargo, que aunque se prevén muchísimas viviendas, hay equipamiento, hay una preocupación porque haya ciertos usos mezclados unos con otros, ¿no? Amara es otro ejemplo de este tipo de ciudad. Aquí los bloques no son de doble orientación, cada vivienda solo tiene una orientación, se saltaría, ¿no?, esa regla. Sin embargo, los bloques se sitúan de una manera abierta, ¿no?, un poco sin acabar de conformar ese espacio público, ¿no? Bueno, se conforma en una parte del tejido, ya que aquí en la parte baja se prevén 3 manzanas, ¿no? Sin embargo, comentábamos ayer que esas 3 manzanas las hemos conocido con muy poca vida, aunque hoy en día están recuperando un poco por la urbanización que se ha hecho ahí, los comercios que se han activado en la parte interior de esas manzanas, ¿no? Estas manzanas, aquí, tienen ya una superficie y un tamaño que nos permitirían transitar por la propia manzana, movernos, y sin embargo, su uso siempre está, por ejemplo, no invita a pasear dentro del espacio. Todavía hay una segregación del interior del edificio, de la edificación residencial, respecto del espacio de parque o calle. Aquí, en estos elementos ya más tardíos, ya la ciudad se empieza a extender, se va moviendo y las torres, la arquitectura de carácter más vertical, bueno, empieza a colocarse o a preverse en esa zona. Otro ejemplo bueno, es un poco lo mismo. Aquí podríamos señalar, bueno, que de la misma manera que existe un tejido residencial, pues hay unos cuantos equipamientos. Los más importantes se sitúan exteriormente, ¿no? Sí. Y hay algunos, pues una pequeña guardería y una pequeña castola también, pues que están un poco en el interior de esas manzanas y entre esas viviendas, ¿no? Esa mezcla de usos pues siempre es interesante, ¿no? Bueno, se ordena el tráfico también y aquí la verdad es que en estas calles el tráfico hoy en día todavía tiene una importancia relevante. En la diapositiva anterior que hemos hecho cuando venía para el coche, esto sería Isabel II y este era el tridente y este nos llevaría a Noeta, ¿no? Sí. Esa estructura al final coge esta forma. Y aquí hay un espacio en el que sí, el espacio público, al fragmentar la manzana, va cogiendo aquí mayor intensidad de uso y, como muy bien decía Izaskun, aquí está el colegio, la zona docente, el equipamiento, efectivamente van envolviendo a la zona edificada. Otro ejemplo también pues, interesante, ¿no? Formalmente, sobre todo, es Lorea, ¿no? Un poco más tardío, aunque en Lorea, de lo que se ha hecho realmente, que es esta imagen de aquí, al primer planteamiento de Pablo Pintado, pues bueno, hemos perdido un poco, ¿no? El primer planteamiento proponía unas torres sobre unas plataformas que, bueno, iban ordenándose, tenían un ritmo, ¿no? Sin embargo, lo que realmente se llegó a hacer en la reparcelación pues se pierde un poco, da un mayor protagonismo al coche, ¿no? Y además parece que en la práctica en la ciudad también esas plataformas no han acabado de funcionar bien, ¿no? Y seguramente desde el punto de vista de género hoy día no resultan seguras, ¿no? Y bueno, dan sus problemillas, ¿no? Bueno, Pablo Pintado, que es un arquitecto madrileño,
que bueno, hizo sus cosas interesantes en Madrid, de hecho pues, fue premio nacional, creo que también. Propone también, bueno, la propuesta que hace para Ayete, pues es interesante, ¿no? Bueno, sobre todo porque las que hemos visto hasta ahora se situaban en una zona llana, ¿no? Ocupaban terrenos. Este asentamiento se produce en una vaguada, pues que tiene una diferencia de cota entre la parte alta y la parte baja importante. No sé si serán 25, 30, sí, incluso alguno más, me atrevo a decir, ¿no? Sí. Entonces, claro, bueno, hay que hacer 1.700 viviendas en un sitio así, ¿no? Entonces, bueno, Pablo propuso esto, ¿no? Entonces, en vez de modificar la topografía y hacer desmontes, pues lo que hizo es adaptarse a ella, ¿no? Y se inventó unas tipologías que muy cerca de la arquitectura, ¿no? Ahí el planeamiento y la arquitectura se llegaron a unir bastante, donde se dibujaban o se modelaba esa forma que esa vaguada tenía, ¿no? Entonces los usos residenciales se iban amoldando a la forma de la vaguada. En los sitios donde la topografía era más asequible, pues se proponían otro tipo de edificaciones, bueno, más sencillas, vamos a decir, o tipo bloque, ¿no? Donde se pudiese elevar y obtener mayor edificabilidad, ¿no? Bueno, aunque el carácter residencial de la zona es bastante importante, pues siempre en estas 4 propuestas su acierto también está en la previsión de equipamientos y una pequeña zona comercial en vamos a decir, punto central de la vaguada, ¿no? Los equipamientos y la zona comercial está en la zona que era más llana, ¿no? Eso es, ocupando el fondo de vaguada. Bueno, pues realmente podríamos achacarle hoy en día pues, que la presencia del coche es igual excesivamente importante, ¿no? Sin embargo, pues la peculiaridad de la arquitectura que genera, pues bueno, al fin y al cabo ha construido un paisaje, ¿no? A través de este plan parcial. Unas viviendas que hoy en día seguramente no podríamos hacer por cuestiones de accesibilidad, ¿no? Bueno, y en este punto estamos en torno a 1975 y en la ciudad pues pasan algunas cosas, ¿no? Sobre todo que, bueno, yo le miro a Iñaki Galarraga, que le tenemos aquí con nosotros de público, porque en el 74 aterriza aquí a Lorosi y Iñaki forma parte de un grupo de arquitectos, entre los que están Unzurunzaga, Garay, los navarros, ¿no? Ustarro Zíñigue, que solo, efectivamente, bueno, que acercan su pensamiento, bueno, Peña con una línea diferente, porque ellos se acercan, bueno, lo que quieren, bueno, forman un grupo y una tendencia intentando recuperar las formas más históricas, ¿no? Más un acercamiento a lo clásico, a los ejes, bueno, se ve ahí, ¿no? En esos años se crea la Escuela de Arquitectura, con ellos y gracias a la labor que Peña Ganchegui también hizo, ¿no? Pero bueno, en la ciudad hay bueno, 2 pensamientos arquitectónicos diferentes, ¿no? Con el interés que eso acarrea, ¿no? Entonces, bueno, esta impronta del el gusto o la atención a lo clásico se ve también en la ciudad en los siguientes desarrollos urbanos que se van produciendo, ¿no? Y esa recuperación del tejido de ensanche y de la manzana, ¿no? Sin embargo, bueno, esa recuperación de esa manzana, la manzana no se
exporta directamente desde el plan de Cortázar, sino que se reinterpreta, ¿no? Y es un poco lo que intentaremos repasar en los siguientes planes parciales, ¿no? Este plan parcial, bueno, el primero que se redacta después de esta corriente cultural, vamos a decir, es Inchaurrondo Sur, ¿no? Bueno, aunque Inchaurrondo Sur es parte de la zona que se planifica, viene ya dada, porque estaba construida ya, ¿no? Estaba semi-ordenada, sí, tenía unos viales con unas premisas de desarrollo urbano del coche, con grandes espacios de rodadura, y aquí se transforma esa línea esa forma de ver la arquitectura, volviendo de nuevo a la ciudad. Este espacio también hay que entender, es un espacio llano, que esta vez es un poco alto, pero también nos permite una estructura de manzanas. Y en cuanto esa estructura de manzana es posible, aparece una idea de mantenerla de esta manera porque funciona como mixtura de usos, como espacio de relación, como espacio para conformar una ciudad que conocemos y está funcionando relativamente bien. Bueno, en este caso, la topografía nos situamos encima de un alto. Aquí se hacen movimientos de tierra importantes porque la memoria del plan parcial lo recoge, que no tienen miedo. No. Aquí Antón Aguirregoitia y su equipo pues hicieron moldearon el terreno de nuevo, ¿no? Para situar estas formas edificatorias también, ¿no? Bueno, aquí ese pensamiento neorracionalista pues también se ve no solo en la recuperación de la manzana, sino en la importancia que tienen los ejes con los que se plantea la ordenación, ¿no? Un siguiente plan parcial, ya en el 91, es Bentaberri, ¿no? Bueno, Bentaberri también hablamos de 17 hectáreas, 1.400 viviendas, con una densidad de cerca de los 90 a 100, ¿no? Bueno, en Bentaberri, la primera propuesta, no sé si es una... Sí, hay una propuesta previa, un grupo de trabajo, y al final se les invita a los hermanos Crier a que nos hacen una propuesta de ordenación. Esta propuesta de ordenación que sale ahora en la imagen contrasta claramente con el desarrollo de la ciudad ordenada de las manzanas y nos propone una nueva ciudad pues neomedievalista, en la que aparecerían calles, callejas, perspectivas, vacíos, parvís, lugares en los que vas encontrando la sorpresa. Utiliza elementos de agua al descubierto y nos genera una ciudad pintoresca, pero que tampoco cuaja en el desarrollo urbano, sobre todo ya estamos hablando con la ley del 76 y estamos hablando del año 91, la obligación de promoción de viviendas sociales es importante, la caracterización del espacio urbano, y entonces esta tipología lucha contra la propuesta de generar paquetes importantes de vivienda social. Yo creo que por eso tampoco avanzamos con ella. Es difícil desarrollar una ciudad casi pintoresca más que el desarrollo de la ciudad de Donosti. Es difícil meter en estas formas urbanas, ¿no? Sí. Las viviendas de VPO que se preveían en este momento, ¿no? Sí, es una vehículo más cara por sus formas y más compleja. Entonces, la propuesta que desde la Oficina del Plan General se trabaja es también una vuelta a esa manzana, ¿no? Pero en este caso, bueno, la manzana se conforma a través de un bloque con doble orientación y que, que genera espacios grandes en el interior de la manzana, espacios que podríamos llamarlos intermedios entre lo público y lo privado, ¿no? Un poco más recogidos. Y además, bueno, aquí varias cuestiones interesantes, y es que en algunas de estas manzanas, en estos trozos, estas partes de aquí, se prevén además vivienda, ¿no? Oficina, perdón. El objetivo
es mezclar vivir, trabajar y el ocio, ¿no? O sea, que realmente tu vida pueda estar resuelta en ese barrio, ¿no? O que las personas, o sea, cuando ese barrio se va a trabajar a otro sitio porque trabaja en una zona donde los usos no son fábricas, vamos a decir, ese barrio se queda vacío, ¿no? Entonces, el hecho de que aquí haya oficinas aseguraría que una continuidad de vida en el barrio que resulta interesante y que se trabaja desde el ayuntamiento. Desde el plan que hemos visto antes del 62, en el que la zona se especializaba en exceso y aparecen los polígonos como el polígono 27 o Torrua Zahar, el cambio también de tipo de actividad nos permite mezclar usos compatibles dentro de una trama residencial. Y también volvemos a ver cómo vaciamos un espacio de fábricas, de grandes fábricas como era Cervezas El León o Jabones Lagarto o lugares de estos de la época del desarrollismo industrial, que se van trasladando a zonas más alejadas y transformando también su forma de producir, y tenemos la posibilidad de ocupar la zona baja, la zona de la llana de la ciudad, que terminaría de nuevo en la zona de la ciudad Jardín de Ondarreta, hasta el borde construido, y nos permite desarrollar de nuevo la trama, esta estructura de manzanas. Señalar también que se superpone la red peatonal también, ¿no? Sobre no solo la que va por el borde de la manzana, sino que hay una red peatonal que se trabaja por el interior de esas manzanas, ¿no? De manera que tú puedas andar por el barrio sin estar al lado del coche también, ¿no? Con lo cual, bueno, se empieza a complejizar esa manzana, ¿no? Y otro ejemplo importante de reinterpretación de esas manzanas pues podría ser Riberas de Loyola, ¿no? El Riberas de Loyola se trabaja también en dos tiempos. El primero es una propuesta de Ángel Martín, donde bueno, Ángel propone una pieza edificada bueno, que se separa un poco del río por la necesidad de atender a la entrada de Donosti desde la variante. Y Ángel aquí bueno, propone un gran eje con otro de menor importancia en este sentido, y en ese gran eje sitúa unos pequeños equipamientos, ¿no? Pero lo interesante de la propuesta no solo es, bueno, es que esa manzana es un poco peculiar, ¿no? Y se basa está bueno, conceptualizada en una idea de Frank Lloyd Wright para Lexington Terraces en Chicago, ¿no? Entonces, bueno, en esta manzana destacar que bueno, las viviendas no son pasantes, ¿no? Sino que hay dos pieles, una piel exterior de viviendas que da hacia la calle y una interior que da hacia el interior de manzana, ¿no? Y entre ambas pues hay una especie de galería de relación. Bueno, entonces, por lo que conozco, esto genera cierta tensión, ¿no? Porque por la dificultad de gestión, sobre todo, ¿no? Sí, y sobre todo la ejecución. Ahí hay una confianza en el espacio interior de la manzana para volcar las viviendas del anillo interior a un espacio, porque esa calle de relación se convierte en una especie de patio, galería, de iluminación y ventilación y de acceso peatonal. Pero tenemos unas calles que la doble orientación aquí se perdería. Tendríamos unas que se orientan al espacio interior y otras a la calle. Eso genera una dificultad de promoción importante y de desarrollo, y de la forma de implantarse en el territorio no tuvo éxito, y por eso al final la manzana se vuelve a repensar volviendo a un sistema más clásico de doble orientación, ¿no? Entonces, bueno, esta reinterpretación de manzanas pues no solo se ha producido en Donosti, por supuesto, sino que, bueno, en Barcelona también ha habido y está habiendo bueno, esa reinterpretación, ¿no? En la Barcelona de la Villa Olímpica, en el 92, pues hubo un primer intento bueno, de pensar de nuevo esas manzanas de
del ensanche de Cerdá, ¿no? Y bueno, son muy conocidas, sobre todo esta de aquí de Parrater, bueno, y hay algunas más, ¿no? Se combinan unas manzanas con otras, se mete más edificación, ¿no? En este interior de manzana. Pero claro, estamos hablando de unas manzanas mucho mayores que las de Donosti, ¿no? Estamos hablando de manzanas de 100 metros por 100 metros, ¿no? De hecho, hoy en día en Barcelona también se está reinterpretando esa vida urbana de cada una de las manzanas, ¿no? Y están pensando en las supermanzanas, de manera que cogen, o sea, su idea es aislar del coche 9 manzanas, de manera que el coche circularía por el exterior de todas ellas y el interior serviría de acceso a un aparcamiento, a una vivienda, o a dejar a mi abuela, o para los bomberos, o bueno, serían espacios ganados al coche para las personas, ¿no? Bueno, un poco también hemos ido señalando los tamaños de los diferentes planes parciales y desarrollos de Donosti y comparar un poco que cada una de estas supermanzanas tiene 400 por 400, lo que supondrían unas 16 hectáreas, ¿no? Y nuestros crecimientos, nuestros supercrecimientos de Donosti, porque ahora los vamos a tener que hacer más pequeñitos, pues están en torno a las 17 hectáreas, ¿no? Son un pelín más grandes, ¿no? Bueno, otro ejemplo de reinterpretación, volviendo a Lisboa, ¿no? Sí, hablamos de la manzana y esta es la manzana del Chiado, después del incendio de 1988, creo recordar. Se reconstruye, así Xavier le pide una reconstrucción de este espacio y reinterpreta una manzana. Yo me quería centrar en esta manzana cuadrada que hay aquí, que tenemos aquí a la izquierda con un patio de color azul, en el que el espacio interior se convierte en un espacio de vida utilizable, con estas galerías que le abren a la planta baja y esta forma de acceder. Este espacio se convierte en espacio urbano, en un lugar en el que los espacios urbanos aquí no son excesivamente grandes, son calles que arrastran desde la zona de la Baixa aquí a la zona esta comercial y terminarían en estas manzanas. Hemos elegido esta manzana porque en el interior hay una serie de restaurantes y elementos de uso que hacen que este espacio haya pasado de ser un espacio interno privado a un espacio de acceso público y que completa la malla de usos del lugar. Bueno, hemos ido también señalando en cada uno de estos crecimientos que hemos remarcado, pues la mixtura de usos que ha habido, ¿no? Que no solo eran crecimientos residenciales, sino que en cada uno de ellos, aunque fuesen grandes y hubiese muchas viviendas, pues siempre había comercio y había equipamiento, ¿no? Incluso en algunos de ellos, como en Ventaverri hemos señalado, se metían algunas oficinas, ¿no? Bueno, esta mezcla de usos hoy en día es una idea de la alcaldesa de París, ¿no? De varias grandes ciudades, ¿no? En París se habla de la ciudad de los 15 minutos, de manera que a 15 minutos de tu casa tú puedas tener resuelta tu vida cotidiana, ¿no? Bueno, podríamos decir que en Donosti la planificación ha podido ir equilibrando eso, ¿no? Bueno, esta otra coincidencia. Entonces, bueno, ahora ya estamos en el siglo XX, en el XXI, y ahora tenemos nuevos retos porque hemos ocupado las grandes superficies llanas que teníamos, los suelos públicos que había, como en Inchaurrondo, ¿no? Que fuesen en zonas elevadas, y ahora ¿qué nos queda, ¿no? ¿Cómo vamos a afrontar el futuro, ¿no? Pues bueno, teníamos aquí algunas ideas que se están cociendo en el ayuntamiento. Esta ya está cocida. Esta está determinada. Cuando hemos tenido que subir por
por las partes altas ya del paisaje, ya hemos dejado el espacio llano de la marisma y de los arenales. Este desarrollo que veis aquí plantea un desarrollo en el que se mezclan, toda esta parte de aquí es vivienda social, que tiene una orientación. Este es un plano que primero tuvo un equipo de arquitectos, lo desarrolló de una manera y después otro segundo cambió la forma de ver la posición y la colocación de los bloques de vivienda social. De esta manera se abren espacios internos que se vinculan a los recorridos públicos y generan unos lugares en los que puedes estar sentado, tomar el aire, de una manera abierta. Y aquí, en esta calle, apoyándonos en la colina, en la base de la colina, aparece la arquitectura de pequeños bloques de baja densidad y de viviendas bifamiliares, en este caso, para completar el paisaje. La arquitectura responde al lugar, en este caso, que ya no podemos trabajar con una malla ortogonal como trabajábamos antes, porque el paisaje es determinante en la forma de ordenar. Chominenea. Sin embargo, en las zonas llanas Seguimos haciendo. Aparece una estructura parecida. La manzana que es distinta, tiene ya espacios habitables. Siempre pensamos que el espacio interior de la manzana es un espacio que tiene acceso libre, ya no es un patio. Y aquí Izaskun me propuso recoger esta por un tema que nos parece importante, que era el cambio climático y las ordenaciones en la zona llana, ya luchando con la previsión del cambio climático. Esta ordenación, además de, como estamos hoy hablando de las dos cosas, de la tipología edificatoria y del lugar y del espacio, de la naturaleza en la que se asienta, toda la zona de parque está en la cota 3 y toda la ciudad está en la cota más 7. De manera que si se produce una gran marea o con unas grandes lluvias, este espacio nos sirve de desagüe de avenidas para que las inundaciones sean menores. Y aquí estamos teniendo actuaciones de defensa ante el cambio climático, en el que sí mantenemos todavía, como el espacio que nos queda es un espacio ordenable, llano, mantenemos la estructura ortogonal que nos genera algunas manzanas y algunos otros tipos de vivienda. El infierno, Sí. este es un remate, ¿no? Sí. del final de la ciudad, del final del término municipal, donde de nuevo el entorno pues hace saltar a unas tipologías totalmente diferentes, ¿no? y abordar esa tipología de torre. Eso es. Aquí al final de la ciudad, cuando la torre ya no compite con la trama de ensanche tradicional, vemos como en el barrio que ya conocido como Rotaburu, sí llega todavía, hay espacio para unas manzanas, las 4 torres aquí de la entrada de la ciudad de Lorea. Y el infierno, que es lo que se propone en este momento, este plan se aprobó recientemente, la arquitectura ya empieza a ubicarse, o la edificación se coloca en modelos de arquitectura. Es que no sé todavía, torres, para nosotros son torres porque tienen 10 o 12 plantas, en otros lugares serían simplemente espacios verticales con una arquitectura de planta más, de alzado vertical sobre el dominio de la horizontal. Estamos trabajando en estas cosas y viendo en qué lugares, en las partes de entrada de la ciudad, se pueden generar espacios de acogida o de residencia con el movimiento. Bueno, hemos ido trabajando en 2 siglos, ¿no? Sí. Por una parte, la regata de los Juncales, ¿no? Bueno, el otro Valle de Gros, un inicio del Urumea, ¿no? Y ahora estamos subiendo el Urumea hacia arriba y bueno, intentando resolver ciertas situaciones urbanas, yo creo, ¿no? Menos planificadas seguramente, y atendiendo a usos que esos tejidos urbanos hoy en día obsoletos, además de no planificados, pues tienen, ¿no? Sí, la manzana tradicional, la manzana que estamos desarrollando con un fondo de 12-14 metros, nos genera espacios en planta baja demasiado pequeños para una demanda real de relación social, de comercio, de actividad. Y si queremos que la manzana tenga espacios, nos sirva también, tenga espacios públicos, y estos espacios públicos del interior sean utilizados, tenemos que crear unos lugares que tengan dimensiones suficientes para que la oferta se diversifique.
Este final en Anchita, que recogía el final de Chomin, después del lugar donde ahora se sienta la cárcel, que se llama Manachar, planteaba aquí un final con oficinas y una ocupación en planta baja de gran formato, en el que pudiésemos tener, pues no sé, desde un gran mercado o lugares de foco de final, de llegada, que revitalicen la ciudad y nos permitan completar las carencias que nos dejan los bajos comerciales de la manzana cuando ha cogido solamente el fondo edificado de 12 metros. Y un último ejemplo, ¿no? Donde el tejido urbano se propone desde, ya no desde la forma, ¿no? Sino desde la cuestión climática, ¿no? Sí. Este concurso, la propuesta ganadora del equipo de Juan Ramón Laumera nos presentó un trabajo, un análisis de una empresa de soleamiento bastante bien, que acompañaba a la decisión de que la manzana ya pierda uno de sus cierres, de sus frentes, para que el patio quede abierto y el sol lo recorra. Para que con estas nuevas normas en este momento y propuestas ya vinculadas al clima, con el soleamiento directo, con las passive house, con estas cosas, la manzana cerrada empieza a estar abierta y empieza a estar orientada. Aquí sube con un 6% dependiente para encontrarse con una naturaleza que desde el río hasta arriba tiene un gran desnivel y la orientación, tanto la orientación como la forma de la edificación, ya sí está pensada con aspectos climáticos y de soleamiento. Bueno, y así damos un poco fin a este recorrido de 2 siglos, ¿no? Visto desde esta lectura que os hemos propuesto, ¿no? Sobre el desarrollo urbano de Donosti. No sé si alguien se anima a dar su opinión, tiene alguna pregunta. Hemos querido hacer un recorrido general, no hemos dejado cosas interesantes, anécdotas que se nos ocurren, y mientras pensáis preguntas, las que queráis. Yo, por ejemplo, recordaría cuando hemos hablado de Gros, la plaza de toros que se quitó, estaba sobre una colina insertada encima, parecía que estaba la trama de ensanche, se había clavado contra la colina y al final hubo que hacer una transformación para lo que es hoy la plaza del Chofre y volver y terminar la decisión de trama de manzanas, porque la naturaleza, los espacios llanos, los de arenero, los de playa, se han podido ocupar con una cierta calma sobre ese territorio y luego cuando nos encontramos ya con las pendientes de la orografía más potente de los montes que nos rodean, es cuando tenemos que ir buscando soluciones distintas. Bueno, aquí Javier en el chat decía que no contábamos nada sobre Amara Osinaga. Es verdad que no lo hemos mencionado. Pero es que, bueno, es que no hemos mencionado muchas cosas, ¿no? Hemos querido señalar solo algunas, las más representativas seguramente, ¿no? Con lo cual ya lo siento. Javier, Amara Osinaga forma, pues, es verdad que en un primer momento forma parte de la propuesta que Ángel Martín hace para el apéndice 22. Y ahí está, está la estructura de esa ordenación, ¿no? Amara Osinaga, este espacio que no tiene... Igual podemos ir atrás. Que no tiene gran... No sé si tendríamos ahora en la ciudad, es difícil. En esta foto general, no sé si veis el cursor, los que estáis viendo, tiene una escala pequeña dentro de los lugares que hemos estado hablando. Fijaos en estas grandes manzanas de Amara, fijaos en esta estructura que os hemos enseñado, y como hemos hecho un recorrido que también tiene un tiempo hemos ido buscando los elementos que tienen más característicos. Forma parte de la trama de la ciudad. Lo que pasa es que se quedó aquí entre un espacio de... Aquí venía el ferrocarril que generaba una barrera. Pasa por aquí, no lo pudimos soterrar porque tenía que pasar por debajo del río. Y entonces entre este espacio es pequeño y se resuelve a nivel interno correctamente, pero no nos sirve posiblemente un ejemplo de desarrollo de esa gran escala en la que hemos trabajado. Luis Tena nos dice Ciudad Balneario, Niza, Montecarlo. Sí, Belle Époque. efectivamente. Sí, sí. No, Luis Tena tiene razón. De él hemos aprendido muchas cosas escuchándole y efectivamente esta ciudad
la estructura, el tamaño de la ciudad tiene su momento de apogeo cuando tenemos un casino aquí en el Cursal, otro casino que es el actual ayuntamiento y otros 2 casinos aquí en la zona de la bahía. De manera que la ciudad era una ciudad efectivamente, se conforma y tiene ese apogeo y ese momento de riqueza que ayuda a que crezca rápido y de una manera tan ordenada y con esa calidad de materiales, ese lujo, porque efectivamente atrae a muchas familias que vienen a veranear y efectivamente a jugar dinero en los casinos. Sí, sí, tienes razón. Luis, anímate a participar con nosotros. Que hace mucho que no hablamos. Sí, es una cosa que es bonito también ver, volver a recordar, antes lo hemos dicho, que desde que en el 1863 empezamos a construir aquí, para 1916 la ciudad ya tiene la forma esta y las licencias concedidas. Aquí luego, para saltar la siguiente parte que os hemos enseñado, hasta 1955, 57 es cuando empieza de nuevo la ciudad a crecer aquí, a construirse. Y entonces, por eso se puede distinguir perfectamente un desarrollo, el otro. Gros sí que es más próximo a la influencia que recibe el Sánchez de Cortázar, pero el de Amara, si veis en esta imagen de la ciudad, o el de Bentaberri que os hemos contado, el de Riberas de Loyola, tienen distinta estructura y están pensados de otra manera. En Bentaberri, 4 de las manzanas que componen el grupo son vivienda privada y 3 de las manzanas son vivienda social. De manera que conviven en un espacio único y yo creo que generan un lugar con una armonía y una mezcla de actividad, de usos, que ha tenido bastante éxito a la hora de ocuparse, de desarrollar y de generar vida. Yo creo que si nadie se anima, no avanzamos, o sea, no avanzamos, no seguimos, ¿no? Yo no sé, ¿me oís? No sé si me oís. Sí, sí. Sí, se oye, sí. Es que estoy intentando mandar a través del chat, pero no sé, algo hago. En fin, no sé. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Bueno, en un tiempo, bueno, pues habló de la estación intermodal en la zona de Riberas y demás. Sí. El soterramiento del tren de Renfe en toda esa zona, ¿eso no podría generar el suelo urbanizable? Sí. Cuando estudiamos en el Plan General del 95, el equipo de trabajo, estudiamos lo que sucedería si se soterrase el tren. Tiene que iniciar el soterramiento muy atrás porque tiene que pasar la parte alta del túnel por debajo del lecho del río Brumea. Y luego se nos quedaría aquí para volver de nuevo a su trazado. Nos obligaba a cambiar el tren, el trazado completo, y a hacerlo de otra manera. Y entonces, por eso se abandonó la idea de soterrar el ferrocarril. Y lo que se pensó es un intercambiador de todo tipo de transportes en este punto que hoy todavía está vacante, ¿no? O sea, hay un vacío urbano entre Riberas de Loyola y lo que llamamos el apéndice de Amara. Ese espacio iba a albergar un intercambiador y al final la estación de autobuses, por distintas cuestiones, se acercó a la estación actual del ferrocarril y se produjo el intercambiador aquí y no aquí. Esto es un tema ya muy opinable, es interesante, es un tema de debate, porque por aquí viene Euskotren, por aquí viene Renfe, y los autobuses podrían haberse quedado aquí y no aquí. La centralidad de este lugar, si vemos el área metropolitana, es tan importante quizá como este, pero al final la decisión fue poner la estación de autobuses aquí y generar aquí el intercambio de tráfico, de movimiento, de transporte. Vale, gracias. ¿De qué manera condiciona la estructura de las 3 capitales vascas en el carácter de sus habitantes? Sí. Yo creo que el carácter de sus habitantes condiciona la estructura urbana efectivamente. de la ciudad. Es decir, San Sebastián tiene un éxito importante en el siglo XIX. En la ciudad adquiere tal presencia en la memoria histórica, en el acervo de los donostiarras,
esta estructura que hemos explicado, que en el momento en que se plantea una torre desafortunada, además muy desafortunada, entiendo desde mi punto de vista, que es la torre de Atocha, nos produce una distancia y una lucha contra la arquitectura de torres y seguimos trabajando siempre en la arquitectura con un modelo de baja 5 o baja 6 de retranque. Esto hace que nuestros habitantes funcionen de una manera que en otras ciudades las torres generan otra forma de entender, de encontrar la edificación y el territorio, de organizarse. Yo creo que sí que cada ciudad ha generado, yo creo que los habitantes de la ciudad se han ido interaccionando uno de una u otra manera y se ha ido generando un orgullo de ciudad. Yo creo que Bilbao tiene que tener orgullo de su ciudad y nosotros también tenemos la nuestra y Vitoria también a su manera. Este tema siempre es dialéctico. Sí. La ciudad hace los ciudadanos y los ciudadanos hacen a la ciudad durante muchos tiempos largos. Sí. Hay que pensar que mientras San Sebastián construye el Palacio Real, que es la síntesis máxima de la ciudad veraniega, Sí. cuando la monarquía se asienta, pero tampoco por casualidad, porque resulta que los baños de mar del Atlántico, del Cantábrico, son la terapéutica necesaria para que la reina Isabel II se cure el herpes. Pues eso produce una ciudad balnearia paralela hacia arriba. Pero ese mismo año Bilbao construye el puente colgante, que representa que la burguesía, aristocracia bilbaína, pasa de Portugalete a Guecho porque por la margen izquierda viene la gran explotación industrial. Pero entonces Guecho asienta a la burguesía y el veraneo se monta entre Plencia y Nequeto. Cosa que San Sebastián, Zarauz, un eje mayor menor, se asienta ya el veraneo con la significación real del asentamiento de la monarquía en el periodo básicamente de Isabel II, la reina Cristina, hasta Alfonso XIII. Por lo tanto, ya tenemos un campo como muy grande de que en Bilbao las burguesías tienden a ir a veranear a Lequeitio, Plencia o se instalan en Guecho, mientras que en San Sebastián están en el mismo San Sebastián y obviamente el desarrollo económico de Bilbao es mucho más potente, exponencial, y en San Sebastián, pues, sin duda ninguna, hay más gentes, servidores de la monarquía en el palacio, y en Bilbao van surgiendo pues, oficios vinculados al hierro y al carbón. Paralelamente, Vitoria está bastante quieta, porque Vitoria tiene un desarrollo 100 años más tarde, en el año 1950, cuando los eibarreses, no cabiendo en Eibar, se van con sus industrias a Vitoria. Hasta 1956, con el alcalde Ibarra, Vitoria es una ciudad que se decía, como una especie de simplificación, de curas y militares, porque estaba el gran asentamiento militar de las 3 provincias vascongadas en ese momento, y era la aproximación a lo que podía ser el seminario. Solo había un seminario. En este sentido, por ejemplo, no ha habido ninguna diócesis, hasta muy recientemente, que es la diócesis de San Sebastián, Vitoria y Bilbao, pero son pequeñas. Pensar que las primeras diócesis son del siglo XIV, del siglo III, IV y V, las grandes catedrales, desde la Seu d'Urgell hasta cualquier otra. Por lo tanto, en ese sentido, el carácter se va haciendo y, pues bueno, se suele decir que el victoriano es pues, más cercano al campo, a alguien le sonará la palabra patatero. Los donostiarras, yo he oído de niño que Donostia, los huevos tienen 2 yemas, dicho por gentes de Ollere y gentes de Sogaluce, y Bilbao, pues verdaderamente es un ejemplo mundial de autoestima, de creerse en sí mismos,
su símbolo urbano potente en este momento de descubrimiento de la naturaleza es la Gabarra, a ver si mañana tienen suerte de poder ocupar, y entonces pues son tres mundos que yo entiendo como enormemente complementarios, significativos, y si se entienden en su profundidad, pues da la riqueza de este país que creo que es extraordinario. Sí, sí. ¿Te animas a dar tu opinión sobre Atotxarreka? ¿Me oís? Atotxarreka. No sé si alguien quiere... ¿Me oís? Sí, se oye, se oye. Sí. Contarme algo de los puentes. De los puentes. De los puentes. ¿De cuáles? De los de Donosti, ¿verdad? Pues sí, hombre. A ver. De los puentes. Sí. El puente de Santa Catalina. No, empezando por el mar. A ver. Del mar, el puente del Cursal. Ese lo hemos mencionado. Sí, este es un tablero, este es un puente horizontal que a nosotros, yo no te diría exactamente, no sé la fecha de construcción de este puente. Pero son importantes, ¿no? A propósito, con el de Sánchez. Sánchez oriental. Los puentes yo creo que los puentes tienen un carácter propio diferente de otros puentes de otras ciudades y que siempre además cuando seguimos haciendo los puentes iremos hablando. El puente de María Cristina sí. está pensado que cuando llegaba la reina en el tren tiene ese elemento donde paraba el vagón real, que hoy es un pórtico que está ahí enfrente del puente, y ese puente tiene elementos ornamentales parisinos. La influencia parisina en nuestra ciudad se nota mucho por el ferrocarril que nos lleva, el paso del ferrocarril, entonces ahí tiene una importancia notable. Este es un puente muy ornamentado con estos elementos, yo creo que, bueno, pues, para entrar en el centro de la ciudad desde el punto de la estación. El puente de Santa Catalina sustituye al puente de madera que os he contado antes. Este puente de madera no se hizo de piedra hasta pasado bastante tiempo porque si venía una invasión francesa, quemaban el puente y estaban defendiéndose al otro lado, ¿no? Entonces, al final se sustituye. Este es un puente de arco menos historiado, más sobrio. Y no sé decirte, lo que no recuerdo ahora son las fechas de construcción de cada uno de ellos. El puente del Cursal es un puente muy interesante, con esas farolas que se autoiluminan para pasar al elemento gros. Coincidiría posiblemente con la construcción del primer casino Cursal. Era un edificio que yo, que soy mayor, he conocido. Don Víctor Eusa, de Pamplónica. Sí, ese es el que lo mandó su derribo. Oye, otra cosa. Recuerdo una conferencia de Luis Peña y me llamó mucho la atención porque veía toda la Concha como una arquitectura, como el voladizo de toda la curva de la Concha era una arquitectura en la que, bueno, él explicaba el peine del viento y decía que en San Sebastián consiguió que con una arquitectura de ese voladizo de toda la Concha explicaba la ciudad. Me pareció muy bonito, no sé si tienes algo... No, bueno antes hemos hecho una reflexión sobre el Zócalo. Es decir, el Zócalo de la Concha como arquitectura urbana. Sí, o sea, como arquitectura urbana. Sí, porque así como en el río se hace una pared para bajar a los baños de playa, se hace un paseo a nivel del mar, la ciudad corre por arriba y luego la resolución de los pórticos, etcétera, me parece muy interesante. Muchas veces no somos conscientes cuando paseamos que el arenero iría a la cota de la arena que vemos por aquí abajo y la ciudad se construye entera. Todas las calles por las que pasan nuestros autobuses y los coches están elevadas. Y esa plataforma. Y yo creo que la máxima expresión es cuando aquí la pared se convierte en el voladizo antes de volver otra vez porque el Pico del Oro nos vuelve a presionar y no nos deja. Y se para en el Pico del Oro y luego ya baja. No existe ese Zócalo. Desciende, la playa de Ondarreta bajamos a la arena. Una zona más calma porque la marea aquí deposita la arena y aquí es más dura. Sí, entonces yo creo que eso era lo que antes quería, porque cuando escuché a Peña hablar de esto, vi la ciudad de otra manera. Me pasó lo mismo, Juan Carlos. O sea, para mí, cuando lo explicó el peine del viento, o sea, entendí de otra manera completamente, y hablaba de los puentes, hablaba de la estructura, hablaba del voladizo, me pareció maravilloso. Sí,
Fijaos, hablando de los puentes, que podemos hablar, los siguientes puentes lo que ya se convierte en un alarde estructural. En este momento he visto hoy una revista de ingenieros de caminos que volvía a sacar uno de nuestros puentes, porque saltan la luz del río de 45, 60 metros sin ningún apoyo. Y estas cosas aquí al final, los puentes ya del siglo XX. El que están haciendo aquí ahora, el que está en construcción y está tardando en hacerse, cuando lo terminen, vais a ver que es un puente curvo, el primer puente curvo que montamos en la ciudad. No salva el río en un tramo recto, sino que se eleva para coger el vía y entra en curva. Esto, con solamente 2 apoyos circulares que están ya clavados en el río, obliga a un cálculo de estructuras bastante potente y la sección es interesante. Cuando lo veáis terminado, volverá a llamar la atención. Sí es cierto que los puentes sobre el Urumea siempre les hemos dado un valor importante. Ya cuando van detrás del puente de Cuarteles, aquí el último que hemos hecho, aquí ya pierden presencia porque no están en la zona de la ciudad de mayor densidad. Pero todavía el que queda pendiente de ejecutar, yo también os llamo para que lo veáis, cuando circuléis sobre él, circularemos sobre un trazado curvo apoyado en 2 puntos. Es un tema interesante. Me impresionó ver surfeando a la altura del este, o sea, me impresionó muchísimo. Lo vi hace poco. Un maretón tremendo. En un punto que me parece capital y explica muchos de los temas de esta ciudad, de los que se han hablado hoy. Sí. Es la cota a la cual se desarrolla el ensanche. Sí. Para mí, el ensanche, que es un muy buen desarrollo urbanístico del 19 según las teorías de Cerdá, aplicado con el dibujo de Cortázar, con el bulevar de Saracíbar y con la gran adecuación de Goicoa, tiene el valor máximo, está en la elección de la cota, que coincide con el trazado del ferrocarril. Exacto. Daros cuenta todos que San Sebastián no se inundó nunca, porque en 1860 se establece la cota altimétrica de todas las estaciones de ferrocarril que son el área no inundable. Por lo tanto, el periodo de Isabel II es de los periodos políticamente más tristes, pero muy avanzados y extraordinariamente desarrollados. ¿Qué es lo que eso condiciona? Pues condiciona aquello que todos los historicistas estarían en este momento rompiéndose la cabeza porque toda la piedra de la muralla se llevó para levantar la ciudad. Sí. Por lo tanto, en San Sebastián no hay ningún resto de muralla más que en los aparcamientos subterráneos. Sí, la civilización. La ciudad antigua está a una cota más o menos 3, pero toda la ciudad sobre el arenal que decía Juan Carlos antes se desarrolla a más 4,5 metros. No tenéis más que ir en marea baja, paseando hacia el náutico y veréis la diferencia en las cotas distintas. Incluso con el material de piedra de sillería, como han puesto un poco peor, y arriba la barandilla. Por lo tanto, el urbanismo es primero, creo, tal y como se ha dicho, con respecto a la naturaleza. La naturaleza, a nosotros, es mar, crecidas, ríos y ese elemento fabuloso que es el agua. Sí. Por lo tanto, el acierto de San Sebastián, y curiosamente, con tanto historicismo, nadie ha reparado en el tema. Eso permite el voladizo de Alday, que es una obra pobretona, desde el punto de vista de una riqueza extraordinaria en cuanto a coger la cota, además mejora el paseo, y luego copia de una manera bastante ingenua una barandilla de Viero, del año 20. La barandilla está copiada, calcada. Por eso se engarza tan mal con los pilotes de piedra, porque es pésimo el enlace. Sin embargo, es explosivo. Y entonces, y esa obra, que es la conferencia que hizo un poco de Luis Peña, se rompe totalmente en Ondarreta, porque en Ondarreta anda la antigua, y en Ondarreta, si hay
crecida del Atlántico, pues se irá sí, hasta claro. Chiribianek. Exacto, entre ambos límites. Y Izaskun, Dime, Sí. ¿sabes con qué ciudad compararía San Sebastián? a ver, cuéntanos. Con Mileto. 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 Por la trama. Hipódama. Y podemos Ajá. Hipódamo de Mileto. Mileto, ¿no te acuerdas el barrio del puerto de Mileto? No me acuerdo, no no. me acuerdo ahora. Aquellas Ya lo diapositivas que poníamos en clase. No me acuerdo, pero ya lo miraré. Como Mileto, Alejandría, son ciudades que utilizan la naturaleza para apoyar el desarrollo. O sea, la naturaleza, cómo se estructura, cómo estructura el foro, cómo estructura el foro del puerto, el foro comercial. Yo, cuando veo ese plano en el que se ve la desembocadura, se ve todo, o sea, me recuerda un poco, pero no sé. Ujú. No sé qué decirte. Pues ya lo miraré, ya lo miraré. Hombre, Mileto es europea, bueno, es Asia casi, ¿no? Pues sí. pero bueno, la trama ortogonal que luego hemos heredado. ¿Y cómo se inserta una trama ortogonal en un paisaje natural? Y es lo que tiene San Sebastián, ¿eh? Sí, sí. Sí. Sobre Atocharreca, ¿qué decir? A Pues ver. Atocharreca es un crecimiento que forma parte de ese boom inmobiliario, ¿no? Y Vamos a ver, os explicaré por qué salió Atocharreca en el plan general. Otra cosa es que todo sea opinable, efectivamente, pero cuando estás desarrollando una ciudad y tienes que prever el crecimiento de los próximos 15 años y aparece una diversidad tipológica, hay zonas en las zonas que hay que densificar, y llegaremos a las 75 en su momento, ahora con la ley permite más, hasta el 2,4 metros cuadrados por metro cuadrado, la densificación hasta 100 viviendas hectárea, y luego había unas zonas que quedan ocupables por vivienda de tipología unifamiliar. Posiblemente con los presupuestos de la legislación actual, con las direcciones de ordenación del territorio del País Vasco, y como estamos trabajando, esa ocupación de baja densidad ya no puede suceder, ya no puede darse. Posiblemente el próximo plan general, la revisión del plan general, suprimirá. Pero en el año 2010 todavía ha cambiado mucho del 2010 al 2021 la forma de ver la ocupación del territorio. Se reservaron espacios para baja densidad, tipologías. Y Atocharreca no arrancó, no parecía que no iba a desarrollarse y que iba a pasar el periodo de este plan general sin ocupación, y ahora ha tenido un boom. Y de repente, una vez que ha iniciado, se ha llenado de viviendas y está generando pues un barrio con una densidad que efectivamente no da para que haya servicios de transporte público ni pues espacios de relación, pero está dando pues salida o satisfacción a una demanda de ocupación de un territorio con baja densidad, con mucho espacio verde, con zonas verdes también privadas, y que veremos, y sobre todo la propia colina tampoco permitía ocupar con esta trama tan ordenada y regular. Nosotros hemos podido ocupar la ciudad porque teníamos zonas llanas. Vamos a ver ahora que se nos acaban las zonas llanas, cómo vamos a ir desarrollando la necesidad de crecimiento. También es cierto que aquí, ya que estamos en desafíos del futuro, como muy bien nos ha explicado Izaskun, en el siglo XX la población creció mucho y, como habéis visto, al final la curva es prácticamente ya horizontal. A lo mejor nos tenemos que enfrentar a unas ciudades que se empiezan a encoger, no a crecer. Eso es un urbanismo que tenemos que aprender a desarrollar, cómo hacemos que una ciudad se encoja sin que cree espacios peligrosos, espacios de vacío urbano inadecuados, etc. Ahora iremos rellenando la ciudad construida durante los próximos años y vamos a ir viendo exactamente hacia dónde si el crecimiento. Donostia tiene siempre un crecimiento continuado, incluso en épocas de regresión, por lo que fuese la gente llegaba con poca, pero tampoco crece como el número de viviendas. En estos 30 años hemos hecho unas 27.000 viviendas nuevas y no ha llegado a 27.000 habitantes, ni han nacido 27.000 habitantes nuevos. Es decir, se ha producido un esponjamiento de parte de la población, una reocupación, una llegada de población pues, de la provincia y de otros lugares que han venido aquí a vivir a esta ciudad porque la encuentran agradable, y vamos a ver en este momento ahora qué pasa en el próximo plan general. Javier, antes Juan Carlos ha señalado un poco dónde va el intercambiador. El intercambiador, aunque estaba previsto en esta zona de Riberas de Loyola, se va a llevar
la estación de... Está en la estación ahora. Mm. Aquí. Es decir, Uy, sí. sí. Todo es opinable. Cuando hablamos de intercambiador o cuando hablábamos de intercambiador antes, hablábamos de autobuses, o sea, de transporte público por carretera y transporte público por ferrocarril. Posiblemente un intercambiador más complejo tiene que empezar a hablar también del transporte urbano en bicicleta, que para poder llegar a un autobús que te llegue a la comarca. Y posiblemente, ya no sé si ahora tiene sentido hablar también del transporte privado y el espacio de intercambio de todos los transportes debería haber sido en un lugar o no. En aquel momento, esencialmente, cuando se hablaba del intercambiador de transporte, la bicicleta ocupaba un lugar, todavía no tenía la presencia que tiene hoy en el desarrollo de la movilidad urbana, y esencialmente era el transporte público por carretera y el transporte público por ferrocarril. Y eso se pudo colocar delante de la estación, donde está ahora la estación de autobuses. Oye, Izaskun, hay una cuestión que lo veo en esta imagen y es bonito cómo ha evolucionado la Zurriola, ¿no? Sí. Lo que ha influido cuando Moneo hizo el proyecto, el Sí. original, que no existía el dique y no existía la playa. Eso es. ¿Cómo ha cambiado, no? Sí. Pero todo eso es la historia de San Sebastián ganándole el sitio al arenero, al arenal. Habíamos ocupado hasta que la ola golpeaba el edificio del Cursal y hemos tenido que traer arena con una draga holandesa de Saizkibel para volvernos a recrear la playa de Gros más adelante. Pero ¿no os parece que Moneo, su idea de proyecto era que eran como dos rocas paradas, en el borde del mar? Pero claro, al hacerle el dique de la desembocadura ya se ha vuelto Gros. ¿No? Sí. Era de pasar de territorio a ciudad, ¿no? Sí, sí, ha pasado del mar. Ahora ha quedado... Pero es más urbano ahora. Es más urbano, pero cuando circulas por ahí... Es que era imposible, ¿no? Yo creo que en origen era imposible, ¿no? ¿En el origen? Era imposible. Era lo que tenía el Cursal de USA, que no aguantaría 3 inviernos. Bueno, aquel edificio de piedra aguantaba, simplemente no interesó mantenerlo. Aguantó 150 años. Sí, 130 años. Sí, era curioso porque le golpeaba el mar. Ya, pero... Rivera prohibiendo el fuego en España. Exactamente. Pero Moneo planteó una roca y se ha vuelto ciudad. Sí, sí. Bueno, hay que tener en cuenta que en Gros, donde la ola del 57 que comentábamos ayer, se llevó en esta zona de aquí. O sea, pero más... si viésemos este plano de hace 40 años, no existe. Esa playa no existe. No existe, no existe, es pero verdad. Los que tenemos ya unos años nos hemos bañado en Gros, en aquella playa de Gros que era tan desagradable y tan peligrosa. La de ahora también, Sí, pero bueno, no tanto. Aquí te jugabas. El Atlántico abierto al mar es muy peligroso. Las bahías son las playas cómodas. Desde aquí, desde el Cursal, desde esta línea... Eso no era playa. Hasta aquí. Eso es un invento. Eso es un invento de la desembocadura del dique. Sí, pero no. Aquí se hizo un muro de costa que iba a albergar en lo que es la Esplanada de Sagüés 2 manzanas más. Y la marea del 57 se llevó el muro de costa hasta este punto que señalo con el cursor, no sé si lo veis, y entonces se quedó en la playa de Gros, que los que luego fuimos haciendo del 58 para adelante conocimos, ¿no? Pero ese dique ha cambiado la ciudad. Sí, este otro dique. Ha cambiado la ciudad, pero radicalmente, ha cambiado sobre todo Gros. Lo ha cambiado. Ya no es el Moneo, el Cursal es Gros. Antes era un rompeolas. Sí, pero seguramente los ciudadanos están de acuerdo con esta opinión. Sí. Porque la playa de Gros les está sirviendo primero para el surf, está funcionando bien, para los bañistas, para la gente. Yo, si os gustan estos detalles, ya que... Es el grandísimo cambio del plano de San Sebastián. Tú ves este plano hace 30 años y eso no existe. Cuando vas por esta calle, por la Gran Vía, llegas al final, llegas al paseo de Gros, el cambio de barandilla que hicieron, a ver si me oye, Paola y Uzcanga, posiblemente, o no, Paola, Uzcanga, este cambio de barandilla del peto de piedra que había hace que ahora cuando vas por Gran Vía participes del mar. Ese detalle, este niño detalle,
hace la transparencia y el mar está presente en el paseante de la Gran Vía. Y antes, que no había esta playa, que el mar estaba más cerca, sin embargo, el peto de piedra no nos dejaba ver el mar. O sea, ahí hay cuestiones de percepción, de diseño, sí. de percepción urbana de los espacios, que a veces son pequeñas cosas que cambian mucho la imagen. Aquí nos preguntan cómo afectaría, cómo creemos que va a afectar el topo, el metro, a las estructuras de madera de las casas. No, ya está. Pues bien, podemos responder. Es que me imagino que irá muy por debajo, ¿no? Sí, fuera del bulbo de tensiones. El topo pasa a 27 metros de profundidad. Va dentro de roca impermeable. Porque si no sería una obra faraónica tener que trabajar haciendo un túnel bajo el agua. Lo que nos está molestando tanto en el centro de la ciudad son las salidas. Cuando hubo que diseñar los puntos de salida para la escalera mecánica que baja a 27 metros, hubo que buscar las galerías y se ha creado las pantallas impermeabilizando el espacio para poder excavar. Ahí detrás del Hotel de Londres y ahora delante del Buen Pastor es San Martín. Esa obra está incomodando mucho a la población porque hay que bajar con pantallas. Manzana. Tuve la estructura de la manzana y dentro ha creado la galería, ¿no? Se vino abajo por una falla en la calle Zubieta, afectó a una estructura de un edificio sobredimensionado de estructura y de cimentación. Ha habido que reestudiar por si hay otra grieta que hace es como un reloj de arena. Hay una pequeña filtración, pero solucionado esto, el topo ya está trazado abajo, menos un tramo de 30-40 metros. Y nadie sabe dónde está porque está debajo en la roca sana. No ha pasado nada especial. La incomodidad ha sido las salidas. ¿Cómo creéis que se conformará Montpas? Montpas, Sagüés. En Montpas, en Sagüés, desde hace tiempo ha habido concursos de organización, de ordenación, que no han terminado nunca de encajar. Hay muchas propuestas y sigue siendo una zona pendiente. Montpas es una plaza que podrá albergar o no un edificio o no, o simplemente es un espacio libre, un espacio abierto. Y lo que a mí me ha surgido siempre la duda de cómo continuaríamos al final de Montpas, si podíamos seguir un pequeño camino que existe, reconstruyéndolo para llegar hasta el cabo frente a la y Lurquita. Sí, la Picachilla, ahí frente a la Picachilla, bajo fondo. Y ahí poner un observatorio de la costa ideales. Y eso es un paseo que alguna vez lo hemos ideado, pero no ha habido todavía. Estaría dentro de un plan especial de URIA para estudiar toda la zona CEC, la zona LIC, de protección comunitaria, etcétera, que es un tema complejo. Parece que lo importante hoy es vincularlo al conjunto de URIA. Sí. Porque ahí primero salieron los 2 solares privados del Cursal. Sí. Había 2 manzanas, sí. Y luego un proyecto de Codelec. Luego vino las aguas grandes y las tormentas y las tempestades de año 55 que has dicho que se lo firmó. Sí. Y luego los últimos concursos yo creo que se han planteado desde unas premisas un poco muy estrechas. Haga usted aquí algo. Un hotel. Entonces, una de las cosas bonitas de esta ciudad es que Chillida, en un momento dado, dice: el Peine del Viento lo he hecho sobre todo para que no construyan aquí un hotel. Porque hay una tentación de acabar la ciudad donde cada generación cree que se acaba y luego cerrar el paso a los demás. Si le dejan al Aquarium en 1920, acaba la ciudad allí. Pero, por fortuna, la situación geoestratégica de San Sebastián en la Primera Guerra Mundial permitió hacer el paseo nuevo. Entonces, no puede haber un paseo novísimo hasta la calle Ilurguita y hasta Pasaya. Quizás sí, quizás no, pero de alguna manera ese monte entero pertenece a los 2 bahías que se abren ahí. Dejemos tiempo y, como diría Chillida, sin cerrar el paso. Ahora se pierde ahí, queda así. Está inacabado. Siempre ha sido una asignatura pendiente que se aborda cada cierto tiempo y nunca encontramos una solución que digas, hay un proyecto interesante de
bastante fantasioso, pero interesante, de Ábalos, Iñaki Ábalos, Ábalos, que no hay que olvidar que es un arquitecto de Donostiarra. Sí. Y entonces, a través de una serie de torres de cristal, que rememoran las tizas de Moneo, las tizas de Oteiza. Hay otro proyecto de Benedetta Tagliabue, que es a través de una especie de estructura geométrica, yo creo que menos interesante. Sí. Es un tema que se ha estudiado muy intensamente en varias escuelas de arquitectura, pero, por ejemplo, hay un tema bonito con respecto a Saués que surge la fuerza que le da el surf. En este momento yo creo que es un elemento básico para tomar y a través de él pues poder significar la playa del surf a nivel guipuzcoano y tener en cuenta. Hay otro aspecto que es auténticamente categórico desde mi punto de vista en la Esplanada de Saués, que es el único sitio desde el cual se ve en San Sebastián, de los pocos sitios llanos de San Sebastián, desde donde se ve la perfecta puesta de sol en el solsticio de verano. O sea, hay que ir a Saués verdaderamente entre el 21 y 25 de junio para ver lo que es la bola de efebo meterse en el mar océano. Entonces, todos esos datos yo creo que permiten, pues en este momento, tener esa reserva para ir pensando, para ver si se arbitra una idea de todas ellas, ¿sí? Pero también decidiéndose y tirando un poco para adelante. Sí, ahí hay muchas propuestas y hay además opiniones muy enfrentadas. La pasarela que iría sobre el mar tiene defensores y grandes detractores y al final se va quedando, sigue siendo algo que habrá que abordar algún día. Porque cualquier idea llevada hasta sus últimas consecuencias, con su propia coherencia y que no cierre desarrollos posteriores, es bueno. Y San Sebastián tiene la pésima costumbre de dinamitar todas las ideas recién nacidas. Es decir, toda idea embrionaria, San Sebastián se la cepilla mucho antes que el coronavirus. Sí. Juan Carlos, ¿cómo va lo de la pasarela hacia el este? ¿Hay algo que hacer? La pasarela, la de Montpas, dices. Bien. ¿Hay algún futuro posible? Pues yo creo que en este momento soy pesimista, porque ha habido un impulso más. Es una pasarela que los que la defendían y ponían dinero. No sé si me explico. El gobierno apostó por esa pasarela. Pero en este momento de crisis, en el que me imagino que eso sería un alarde de implantación sobre la naturaleza, cuando no hay dinero para muchas cosas con esta infección, yo creo que en este momento nadie va a plantear hacer una pasarela que tiene un valor simbólico, lúdico, cosas estas, cuando realmente estamos hablando de una catástrofe sanitaria de la escala que estamos viviendo. Pero tú imagínate decir, venga, nos abrimos todo y vamos a pasear por allí. Sería maravilloso. O sea, venga, andar, echar andar. Y por la mañana de un sábado te vas 3 horas para arriba y 3 horas para abajo. Me parece maravilloso. Lo que pasa es esa pasarela prevista como estaba, como un elemento exento, relativamente liviano, yo no sé cómo resistirá un temporal del Cantábrico de los de verdad, ¿no? Probaremos, a probar, hay que probar. Y entonces, lo que estuve analizando era coger, cuando llegamos al final de Saués, sin hacer todavía una intervención potente y simplemente seguir ese paseo que nos indica, que no es apto para todas las personas, pero sí para muchos excursionistas, subir hasta ese punto de las baterías que están ahí encima de la picachilla del cabo, ahí arriba, y volver a recuperar un paseo con una intervención muy sutil, parecida a otros paseos que se han hecho, de manera que no interviniésemos en el lugar sensible del cambio de marea, donde golpea la ola, y sí pudiésemos disfrutar y llegar hasta ese espacio que nos permitiría ver todo. Era una intervención menos costosa, menos agresiva, la tuvimos estudiada, pero nunca salió adelante porque primero estaba la idea de la pasarela. No, y luego, pues, esa idea está bien y si se estropea un año, la reparas.
Sí. Y al siguiente la vuelves a reparar, pero es Pero estarías reparándola varias veces al año. Ahí casca mucho el noreste, ¿eh? El noroeste. Pues suele pasar, ¿eh? Coges... Bueno, suele pasar. A lo largo del tiempo en el ayuntamiento he llegado a tener durante un tiempo un puerto deportivo colocado ahí y una pasarela. Eso nada, de eso nada, pero una pasarela para pasear está bien. Entonces, hemos visto muchas ideas que van muriéndose porque no consiguen una unanimidad para desarrollarlas, ¿no? Yeah. Les falta posiblemente un impulso de repente que la idea sea aceptada y encontrar el momento además adecuado desde el punto de vista social y económico. Ahora necesitamos sitios para pasear, ¿eh? Sí. Para ver el mar y ver la puesta de sol. Más. Pero no nos quedan muchos. Esta ciudad es la más agraciada. Yo creo que necesitamos sitios para pensar cómo somos cada uno. Eso está bien. Bueno, yo creo que podemos Y si se rompe, lo arreglamos. Pues bueno. Yo me voy a permitir una sugerencia, que es, antes Juan Carlos ha hecho un enunciado que creo que es bastante cierto. Ya se ha opuesto a las torres. Sí. Ahí está Torre de Atocha y Reguenea. Sí. Son dos casos distintos. De Reguenea lo dejamos para otro día. Pero yo creo que la Torre de Atocha, ya que está, no es un desarrollo teórico bastante culto, porque reproduce una parte de la ciudad de Copenhague, de Jacobsen. Sí. Luego, hay un desarrollo urbanístico para hacer una estación de autobuses y una serie de cosas que ya el tiempo ha ido llevando a su sitio y ahora parece que el desarrollo es bueno. Yo pienso que una intervención seria, con alguien que sepa mucho sobre la textura exterior de la Torre de Atocha, y ahora en este momento, ayer ha salido con las ayudas que van a ir para potenciar la reconversión, dijéramos, medioambiental y energética de esa torre, podía dar lugar quizás a un cierto ejemplo a nivel europeo, es decir, una transformación en la línea de los actuales premios Pritzker, Lacaton y Vassar, de reconvertir las cosas. Por supuesto, pienso que sin agrandar la planta del solar, pero incluso no me daría miedo levantarme de las plantas. No, ya que estamos. Ya que estamos. No, es decir, lo peor de todo puede ser es cuando se Secundín, aquel que jugaba en la tarjeta del baloncesto, mira un 2.05. No, ya ponte como el gigante de alto en 2.22. Entonces, en ese sentido, y un esfuerzo de textura desde los momentos actuales de la arquitectura. Creo que la gran maravilla de los últimos años que apenas se ha citado en esta ciudad, que es el recorrido por el río, hasta la desembocadura, ganaría en figuratividad, incorporaría la torre, dijéramos, storta, que llamarían los italianos, la torre frustrada, en una nueva figuratividad, y los vecinos saldrían encantados porque verdaderamente se les podía ser un ejemplo de texturas en ese sentido. Porque las torres, como todo, ni son buenas ni son malas. Depende del prisma desde el que se vive. Absolutamente de acuerdo, Iñaki. Bueno, de hecho, ahora tenemos Cuarteles, ¿no? Que es un sitio bastante adecuado para una torre, para una tipología de torre. Lo ves desde el otro lado. Sí, porque es un punto, es un hito de giro. Sí, eso es. Es una rótula. Sí, hay que pensar, hay que pensar. Sí. Lo hemos visto. Para eso están las escuelas, para eso está la disciplina y para eso está... Y el peligro que tenemos de todo eso es de que solo salga la idea más especulativamente multiplicadora del valor del suelo en un mundo. He dicho que solo sale, no tiene que salir y alguien tiene que pagar. Bueno, pues gracias por venir. A todos. Quizás con, ¿qué tal? Bien.
Bien, ¿y tú? Yo también. A ver cuándo nos vemos. A ver cuándo. Ya veo que paseas a veces por Donosti, o sea que cualquier día Paso. me llamas. Y tomamos un café. Eso. Juan Carlos, un saludo. Un saludo. Gracias, Luis, por estar ahí. Luis. Me ha encantado. Sí. A nosotros las tuyas también. También, sí. Sí. Hemos estado, yo he visto todas. Muy bien, muy bien. Bueno, pues yo creo que así damos por finalizado, ¿no, Martín? Izaskun, el plano de Mileto. No lo tienes, búscalo. Eso es, lo buscaré. Qué ricasco. Hasta luego. Ale, bagur.